Hola a todos, este video es una clase del curso de bachillerato en línea que pueden ir a ver en el enlace que está en la descripción, donde están todos estos videos sin publicidad, además también quizzes para que midan sus conocimientos y todo está de una manera muy ordenada para que se les haga más fácil al estudiar. Dicho eso, vamos a ir con el tema de esta clase, que sería el perímetro y área de polígonos irregulares. Recuerden que la clase pasada fue de polígonos regulares, ya eso no va a estar aplicando acá. Obviamente a veces vamos a tener también en algunos casos donde podríamos usar algo de esos polígonos regulares, pero en realidad lo que yo les voy a mostrar, la manera que yo les voy a mostrar es prácticamente aparte a lo que vimos de los polígonos regulares. Entonces, para que hagan la diferenciación, ¿verdad? Que bueno, es muy importante que usemos tres cosas. Una, ya la vimos, que es la distancia entre dos puntos, fue uno de los primeros videos, que de hecho esta fórmula viene en el examen. La segunda es algo que vemos desde la escuela, el área de un triángulo, base por altura dividido entre 2. Y la tercera es tener un poco de imaginación, que ojalá que todos la tengan, y si no, que la despierten un poco. Pero no es nada del otro mundo. Les voy a estar mostrando acá un problema de uno de los exámenes anteriores, porque pues este tipo de ejercicios es mucho más fácil explicarlo mientras estoy haciendo el ejercicio. Entonces ahí tenemos una figura irregular. Una figura irregular es una figura que no todos sus lados son iguales, no todos sus ángulos internos y ángulos externos son iguales, a diferencia de los polígonos regulares, ¿verdad? Y aquí lo vamos a estar viendo siempre con una cuadrícula. Siempre nos va a poner una cuadrícula, o tal vez no la cuadrícula en sí, pero sí el plano cartesiano y las coordenadas de los puntos que necesitamos saber. Y con eso vamos a sacar el perímetro y el área de esas figuras. La pregunta nos dice: ¿cuál es el perímetro del polígono A, B, C, D, E? Otra cosa muy importante ahí es ver, cuando nos preguntan sobre la figura, que si nos estén preguntando por toda la figura o que si nos están preguntando por solo, por decir así, una parte de la figura. Porque, por ejemplo, ahí sí ya nos dijeron A, B, C, D, E. Vean que sí es toda la figura. Pero, por ejemplo, si nos hubieran preguntado cuál es el perímetro del polígono, por ejemplo, B, C, D, por decirlo así, ahí solo estuviéramos haciendo una nueva figura que no está ahí dibujada, pero también se vale, también no lo pueden hacer. O por ejemplo, la figura A, B, D, E, o sea, dejando el punto C por fuera. Entonces, eso es algo que podría ser una trampa. De hecho, no lo hacen muy seguido, pero sí creo que lo vi una o dos veces, que había, por decirlo así, un triángulo, digamos, en la figura, y esa no era toda la figura, era como un triángulo con un cuadrado a la par, por decirlo así. Pero al final se preguntaba solo por el área del triángulo, por decirlo así. Entonces muchos estudiantes sacaban el área de toda la figura, estaba correcta, pero no era lo que estaban preguntando. Entonces, para que tengan cuidado con esos detalles. Entonces aquí sí, en las dos preguntas sí nos están preguntando por toda la figura. Vean que mencionan todos los puntos, el A, B, C, D, E. Entonces, bueno, para no cansarlos, ¿cuál es el perímetro de ese polígono? ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, las líneas, por decir así, o los lados que están exactamente vertical o horizontales, esos los podemos contar. No tenemos que calcular nada porque lo podemos contar con la cuadrícula. Por ejemplo, del lado A al lado B, ahí tenemos que mide 3. Lo podemos contar hacia arriba con cada cuadrícula. Un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. O sea que mide 3. Cada uno de esos cuadros mide una unidad. Entonces, 3 unidades hacia arriba. Después, del punto B al punto C mide 2 unidades. Ahí, cuidado, se confunden con ese 3 que está ahí marcado. Ese 3 lo que está diciendo es que ese segmento está cruzando al eje Y en 3, ¿verdad? No es que ese segmento mide 3. El segmento mide 2, ahí lo podemos ver. Hay 2 cuadrados, entonces 2 unidades. Entonces voy a ir escribiendo todo eso antes de que lo olvide. De A a B mide 3. De B a C mide 2. Luego, ese que está de C a D no está acomodado, por decir así, verticalmente o horizontalmente. Está ahí, por decir así, diagonal. En esos que están diagonal
son en los que vamos a tener que usar la distancia entre dos puntos, porque no lo podemos contar a simple vista. Entonces ese lo vamos a dejar por el momento de lado y vamos a seguir del D al E, si lo podemos contar. Ven que ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, entonces ese mide 6. Y luego del A al E, que mide 2. Entonces vean que con todos esos lados, a excepción del CD, que el CD es el que está en diagonal, tenemos que todos esos lados nos suman. Aquí 3 y 2 son 5, 5 y 6, 11, 11 y 2, 13. ¿Ok? Y lo que sería para el segmento o el lado desde C hasta D, repito, tendríamos que usar la distancia entre dos puntos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber las coordenadas de ese punto C y de ese punto D. Que si vemos ahí en el plano cartesiano, eso también es una de las clases anteriores, el punto C tiene como coordenada X menos 1 y como coordenada Y 3, que es ese 3 que nos están marcando ahí. Y el punto D tiene como coordenada X 3 y tiene como coordenada Y 6. Entonces, una vez que tenemos esos puntos, simplemente tenemos que aplicar la distancia entre dos puntos. Recordemos, esto es un X sub 1, este sería Y sub 1, este sería aquí X sub 2 y este sería Y sub 2. Y una vez que lo tenemos así, lo único que necesitamos hacer es aplicar la fórmula en la calculadora. Entonces hacemos raíz cuadrada, X1 menos X2, entonces tendríamos menos 1 menos 3. Eso lo elevo al cuadrado, luego le sumo y1, entre paréntesis, y1 que sería 3, menos el y2 que sería 6, y eso los elevo al cuadrado, le doy igual y me dio que es 5. La calculadora me dio que todo eso es 5. Entonces ese lado que me faltaba sumar aquí mide 5, lo que quiere decir que todo el perímetro mide 18. Entonces vean qué fácil, simplemente es los lados que están acomodados vertical o horizontales, o los podemos contar con la cuadrícula, y los que están diagonales simplemente aplicamos la distancia entre dos puntos, y así ya vimos que la respuesta correcta sería la opción D, que sería 18. Ok, entonces hasta el momento en esa primera pregunta, que era la del perímetro, pues aplicamos lo que era la distancia entre dos puntos. Pero bueno, ya les mencioné que vamos a tener que aplicar tres cosas. Una más es la imaginación y la otra es el área del triángulo, que es base por altura dividido entre 2. Y ahora, ¿por qué? Porque en la otra pregunta nos preguntan, valga la redundancia, por el área de ese polígono. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo aquí medio dibujé el polígono en la pizarra, pero no es tan importante que haya quedado bien el dibujo, porque sé que no quedó tan parecido, pero bueno, lo importante es que me vayan a entender la idea de lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que esa figura irregular, yo la voy a, por decir así, cortar en triángulos y cuadritos, por decir así, esos cuadritos que tengo ahí en la cuadrícula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cuadritos, cada cuadrito de esos tiene área 1. Entonces, yo puedo ir contando todos esos cuadritos, pero van a haber partes donde, por ejemplo, acá, de C a D, ¿verdad? Ahí no hay cuadros completos, entonces esos no los voy a poder contar así a primera vista, voy a tener que hacer un cálculo, que ahí es donde viene el cálculo del triángulo. Entonces, voy a hacerlo para que me entiendan mejor. Yo ahí, donde está el punto B, yo podría cortar la figura que llegue hasta ese lado, el lado de E, y ahí estoy cortando esa figura en dos figuras. Una es un triángulo, que sería el triángulo que tiene ese lado CD, ¿verdad? Y la otra es un rectángulo, que ese rectángulo tiene 6 cuadritos adentro. Entonces, voy a hacerlo acá y repito. Esos cuadritos, cada uno de esos cuadritos tienen como área 1. Entonces, si ese rectángulo de ahí tiene 6 cuadritos, significa que ese rectángulo tiene como área 6. O sea que aquí yo ya saqué que este rectángulo de acá tiene área igual a 6.
Entonces, ¿qué me falta? Sacar el área de este triángulo grande y así voy a tener el área de toda la figura. Y bueno, ya habíamos sacado lo que medía el lado CD, pero que incluso no lo necesitamos porque el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Y aquí podríamos sacar la altura, que la altura ahí en el dibujo lo podemos sacar contando, ¿verdad?, los cuadritos, que sería 3. Y la base, que sería desde el punto C hasta acá, que ahí podemos también contar los cuadritos, que vemos que es 4. O sea, tiene como base, voy a quitar este B de acá, tiene como base 4, de aquí hasta el C. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es 4 por 3 dividido entre 2, base por altura dividido entre 2. Que 4 por 3 es 12, lo divido entre 2 me da 6. Entonces el área de aquí es 6 también, el del triángulo. Tengo que el área del triángulo es 6, el área del rectángulo acá es 6. Lo sumo entre ambos porque es el área de toda la figura y me da 12. Entonces el área de esa figura es 12, que sería la opción A. Vamos ahora a hacer un segundo ejemplo, que aquí nos dan una figura que es un poquito más complicada, pero por lo menos ahí ya nos dieron la distancia entre A, del punto A al punto G. Entonces, bueno, nos dan esa figura, que bueno, voy a mencionarlo desde ya. Aquí, en lugar de la distancia entre dos puntos, voy a usar Pitágoras. Ustedes pueden elegir entre usar Pitágoras o la distancia entre dos puntos, que de hecho la fórmula de distancia entre dos puntos viene de Pitágoras. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en Pitágoras lo podemos usar con solo saber cuáles son la longitud de los lados. En cambio, la distancia entre dos puntos tenemos que saber la coordenada de los puntos que delimitan esos lados, por decirlo así. Entonces van a ver que, bueno, para mi parecer, yo preferiría Pitágoras, pero les doy las dos para que ustedes elijan cuál sienten mejor. Tal vez porque distancia entre dos puntos ya lo hemos usado en otros temas, pues lo van a sentir mejor con distancia entre dos puntos. Pero si no, nos vamos a ir con Pitágoras, que Pitágoras es una ecuación que se puede usar para triángulos rectángulos, que lo que estamos haciendo aquí es un triángulo rectángulo, un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y esos triángulos tienen la hipotenusa y los catetos, que recordemos que la hipotenusa es el lado que está opuesto a ese ángulo de 90 grados, a ese ángulo recto, y los otros dos lados son los catetos. Entonces estos catetos que están acá y la hipotenusa sería la H. Entonces, bueno, vamos al ejercicio. Nos dicen cuál es el perímetro de ese polígono, del polígono A, B, C, D, E, F, G. Vean que sí nos están hablando de todo el polígono. Entonces, si vamos ahí, vemos que de A a B mide 3. Voy a ir escribiéndolo acá. De A a B mide 3, de B a C mide 2, después de C a D mide 3. Todo esto lo estoy viendo solo con la cuadrícula. De D a E mide 2 y de D a F mide 2. Luego viene ese lado FG, que ese lado no lo sabemos. Pero ahí nosotros podríamos hacer un triángulo. Digamos, si yo trazo ahí de el punto G hacia abajo, en esa línea punteada, dibujo ahí los lados de esos dos cuadritos y después hacia el F me queda un triángulo. Me queda un triángulo que es un triángulo más o menos así. Bueno, aquí me quedó un poco torcido, pero ustedes entienden la idea. Este sería el ángulo recto. Aquí estaría el punto G y aquí estaría el punto F. Y yo sé que este cateto de aquí mide 1 y este cateto de aquí mide 2. Y lo que sería aquí es la hipotenusa. Entonces por eso, vean que yo no estoy sacando las coordenadas de los puntos, solo estoy viendo cuánto mide los lados de ese triangulito que dibujé ahí. Y con eso puedo sacar cuánto mide ese segmento FG. Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que sería 2 al cuadrado acá, más el otro cateto al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Y bueno, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Entonces quedaría dentro de esta raíz 4 sumando con 1, que nos quedaría raíz de 5. ¿Ok? Entonces aquí le tenemos que sumar esa raíz de 5 a todo esto que ya llevábamos.
Y además de eso tendríamos que sumarle el AG que ya no lo daban, que era raíz de 13. Entonces aquí yo le sumaría raíz de 13. Y una vez que haga toda esa suma, ya me queda el resultado. Que de hecho, que vean que ahí en las opciones, pues se los estoy poniendo acá para que vean las opciones, nos dan la raíz de 5 y la raíz de 13 como sumando. Entonces no lo tenemos que, por decir así, ponerlo todo junto. Ya sabemos que uno es raíz de 5, otro es raíz de 13, y lo que podemos hacer es sumar todo esto que teníamos de los otros lados. Que será 3 y 2 son 5, otra vez 5, serían 10, 12. Entonces todo esto nos daba 12, entonces nos quedaría 12 más raíz de 5 más raíz de 13, que sería la opción C. Ok, ahora vamos a ir a la segunda pregunta, que nos dice cuál es el área de ese polígono, que aquí es donde, recordemos, tenemos que usar un poco la imaginación. ¿Para qué? Para cortar esa figura, por decir así, en triángulos y cuadritos. Y bueno, como yo lo hice, me quedó de esta manera. Entonces yo ahí saqué dos triángulos, que sería el triángulo que ya habíamos usado antes, que es el que tiene el lado GF, y después otros aquí que tenía de GAA. ¿Por qué? Bueno, porque así nos van a quedar dos triángulos muy fácil de sacar el área, y después nos van a quedar puros cuadritos. Que si vemos todos esos dos cuadritos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que esa parte de acá tiene como área 8. Y lo que nos quedaría es sacar el área de este triángulo de acá y el área de este triángulo de acá. Que si vemos con la cuadrícula, este lado de acá de este triángulo de abajo sería 3. Y el de aquí sería 2, ¿verdad? Porque vean que no va de A hasta B, es un cuadrito arriba de B, entonces sería 2. Entonces, bueno, y a este tendremos aquí que es 1 y 2. Entonces, área de este triángulo, base por altura dividido entre 2. 3 por 2 me da 6, lo divido entre 2, me da 3. Entonces, el área de este triángulo de acá es 3. Y el área de este triángulo de acá es base por altura de otra vez dividido entre 2, que es 1 por 2 me da 2, lo divido entre 2 me da 1. O sea que este triángulo de acá tiene como área 1. Entonces, de todos los cuadritos tengo área 8, de este triángulo de acá tengo área 3 y este 1. Lo sumo todo, 8 y 3 tengo 11, más 1 es 12. Entonces el área de toda la figura es 12, que sería la opción B. Bueno, espero que les haya servido el video, y si fue así, porfa, denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan con todos aquellos conocidos que sepan que tienen que hacer bachillerato. Les recuerdo que este video es una clase del curso en línea que pueden adquirir también en el enlace que está en la descripción, donde van a ver también quizzes, y más adelante también voy a estar subiendo algunos videos de práctica, los cuales solo van a estar en el curso en línea y no en el canal de YouTube. Entonces, para que vayan y revisen esa información del curso en línea. También les he estado saliendo aquí mis redes sociales, que si me siguen por ahí me ayudarían muchísimo, y también si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer por ahí y voy a intentar de responderles siempre. Muchas gracias y hasta luego.